Vemos a niños con este aspecto, que yo diría que no respira bien. Vemos una serie de niños y hacemos estudios, nos damos cuenta que tienen un montón de problemas a nivel del paladar, mordidas abiertas, tienen eh, una cara muy alargada. Entonces, todas estas cosas nos motivan de que está pasando algo. Y este tipo de tratamiento de SARPE, los odontólogos especialistas en ortodoncia lo están haciendo en los años 90. Muchos a lo mejor lo estaban haciendo porque eran técnicas en ese momento que se habían generado, pero con los años nos damos cuenta que al estimular ese paladar hacemos apertura de esa vía aérea. No quiero decir que todas estas lesiones que vemos aquí estén relacionadas con la apnea, como hemos dicho, generan apnea. No, es que pueden aumentarse o disminuir esa apnea. Y algunas pueden ser reflejo de esas apneas. Ahora bien, les voy a dar ahora mismo un pequeño vídeo, un poco cómico, pero lo van a escuchar sin audio. Bien, yo creo que todos lo van a entender porque el audio no se puede transmitir, así que ahí va. Bueno, yo creo que con esto todo el mundo entiende de que Homer Simpson ronca, pero bárbaramente. Entonces no deja dormir a su pareja. Es algo que puede pasarnos a cualquiera en la familia. Siempre hemos tenido un roncador cercano o algún vecino que también escuchas que ronca. Pues todas estas cosas influyen en la vida de esa persona que es roncadora, tiene apnea y aparte de eso, de su pareja o de las personas que viven. Bueno, seguimos. ¿Qué es el sueño? El sueño no es más que un fenómeno complejo en un estado reversible de reposo y activo, durante el cual el cerebro está relativamente más atento a sus procesos internos, ¿no? A sus cambios metabólicos, a sus cambios hormonales, a sus ritmos cardiovasculares, etcétera, etcétera, que a los externos. Nosotros aquí en España, hace 2 años, casi para 3, hemos creado una sociedad española de medicina dental del sueño, basándonos en todos estos fenómenos de enfermedades que se presentan en los pacientes con trastorno respiratorio del sueño. Y así nos implicamos en formar parte de esa unidad multidisciplinar del sueño. Entonces, ¿qué es la medicina del sueño? Pues la medicina del sueño es la que se encarga de estudiar muchas patologías relacionadas al sueño. Pero, ¿debido a qué? Aquí es una enfermedad totalmente eh, con una gran comorbilidad cardiovascular, metabólica y neurológica. Aparte de eso, genera insomnio crónico, está relacionado con las piernas inquietas, la hipersomnia. Y todo esto va a repercutir a nivel de siniestralidad laboral y vial. Todas estas patologías se estudiaron desde hace mucho tiempo atrás, pero a nivel del año 90 se generó la primera clasificación del sueño o de los trastornos del sueño, que fue actualizada en el 2014. Pronto saldrá una nueva actualización de toda esta clasificación. Y lo que hay que entender es que estos fenómenos o estos problemas generan
una enfermedad prevalente en la población y es de gran interés en la salud. El SAOS, que no es más que el síndrome de apnea obstructiva del sueño, como he dicho, es un problema de salud pública. En Estados Unidos, pacientes no diagnosticados y no tratados hay alrededor de unos 23,5 de millones de adultos. En España, afecta al 4 o 6%, que no es más que unos 2 millones de personas. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que nosotros como dentistas vemos muchos pacientes y regularmente esa cantidad de pacientes vemos regularmente y vas envejeciendo junto con nosotros, porque al final nos hacemos de familia de los pacientes, pues nos damos cuenta de que existe un montón de cambios, empezando por entonces si los ortodoncistas y los ortopediatras entran en el sueño, en la parte esta de medicina del sueño, dental del sueño, pues podrán ser futuros niños sin problemas de trastorno del sueño. Entonces, por esta razón y por estos motivos, nosotros hemos organizado esta sociedad. También la Sociedad Española del Sueño nos ha facilitado la vía de entrada, generando unas guías de práctica clínica, en lo cual pues comenta cómo nosotros podemos tratar a estos pacientes con problemas de trastorno del sueño con un dispositivo llamado DAM, que es un dispositivo de avance mandibular. En su anexo número 4 vemos el algoritmo de indicación del DAM para los pacientes con SAOS. Si vemos que un paciente con índice de apnea y hipoapnea está por arriba de 5 y por debajo de 30, podemos considerar alternativas que no sean CPAP, haciendo tratamientos de bajar de peso, valorar otras cosas a nivel de otorrinos. Y si todas estas cosas no funcionan, pues pudiéramos utilizar un DAM. Ahora bien, si tenemos pacientes que tengan un índice de apnea superior e inferior a 30, superior a 5 e inferior a 30, pues pudiéramos considerar que esos pacientes van a tener problemas de comorbilidad cardiovascular y somnolencia. Y pudiéramos considerar como un tratamiento una CPAP. Esa CPAP, pues si el paciente no se adapta, pudiéramos hacerle un tratamiento con dispositivo de avance mandibular. Y aquellos pacientes con un IH superior a 30, pues lo lógico es que se le coloque una CPAP, porque es el tratamiento gold standard para estos pacientes, pero si sus pacientes no se adaptan, entramos en juego nosotros, los dentistas, colocando para ayudarle por lo menos a mejorar la calidad. Ahora bien, si nosotros cogemos y entramos dentro de la unidad del sueño, en este anexo número 5, nos damos cuenta que tenemos que titular ese dispositivo para ver si realmente está funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos manda la unidad del sueño ese paciente, nosotros vamos a hacer una valoración. Esa valoración vamos a hacerla para ver si realmente hay una idoneidad para colocar ese dispositivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos una exploración física y una exploración complementaria. Bien, si no es idóneo, ese paciente va a hacer las exploraciones y los estudios pertinentes, pues a ese paciente le vamos a pasar a la unidad del sueño. ¿Por qué no le podemos hacer nada? Si esos pacientes son idóneos, vamos a tratarle con un dispositivo de avance mandibular, vamos a valorarlo a las 4 o 8 semanas, si se ha adaptado, y si no se ha adaptado, luego devolvemos de nuevo a la unidad del sueño para buscar otro tipo de alternativa de tratamiento. Y si esos pacientes se adaptan sin ningún problema, pues los enviamos a la unidad del sueño para que le hagan un nuevo estudio del sueño para poder titular si ese dispositivo y ese avance es el correcto para solucionar el problema que presenta el paciente.
ya sea roncopatías o los índices. Ahora bien, si es así, pues entonces esos seguimientos que vamos a hacer al mes, a los 3 meses o a los 12 meses, siempre van a ser valorando todos esos cambios que pudieran existir o efectos secundarios en la boca del paciente, porque pueden existir cambios. Otra cosa que debemos hacer también con esas revisiones es que también debemos hacer un seguimiento de que si ese tipo de tratamiento sigue siendo el correcto para este paciente. Bueno, estas son imágenes de una charla dictada por el doctor José Manuel Prieto, que está creo que varado por allí por la India con el problema de coronavirus. Y bueno, pues es interesante porque este artículo de Robesno nos cuenta que la medicina dental del sueño es una disciplina referida al estudio de las causas y consecuencias orales y maxilofaciales de los trastornos. Entonces, si está referida con consecuencias orales y maxilofaciales, entramos en el juego los dentistas, por supuesto. Y creo que todos hemos visto muchos casos que pudieran estar relacionados con esto, pero no hemos tomado la importancia o no hemos capturado qué tipo de patología pudieran tener esos pacientes. También la medicina dental del sueño es una disciplina referida al estudio de las causas y consecuencias orales y maxilofaciales de los trastornos. Posteriormente, todo aquel dolor orofacial, trastorno de humefacción oral, como la serostomía, la hipersalivación, el ERGE, que es el reflujo gastroesofágico, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como el ronquido, la apnea obstructiva del sueño, los trastornos de movimiento mandibular, como es el bruxismo del sueño, principalmente. Pues todo esto está relacionado con nosotros. En otro estudio realizado por el doctor Luis Nogués Puyol, de la Universidad de Barcelona, compañero de nosotros, socio fundador de la Sociedad de Medicina Dental del Sueño, pues hacen una valoración y unos algoritmos con respecto al tratamiento de pacientes y involucra al odontólogo en la medicina. Si vemos que en su resumen, ¿qué nos comenta? Pues que el papel del odontólogo puede ser potencial dentro de la medicina del sueño. Y de dos formas. El primero, reconociendo y detectando la existencia de posibles trastornos. Bien. Y el segundo, implicándose en el tratamiento de este padecimiento con un dispositivo de avance mandibular, siempre y cuando sea diagnosticado como tratamiento por la unidad multidisciplinaria del sueño o por el especialista del sueño, los médicos especialistas del sueño. Nunca nosotros vamos a diagnosticar, nosotros podemos pensar, podemos tener un diagnóstico presuntivo de que realmente ese paciente puede tener una enfermedad de este tipo, pero nunca vamos a diagnosticar. Presumimos que lo pueda tener. Aquí, pues en ese estudio que hizo este doctor Luis, pues ¿qué encontramos? En el sueño hay una serie de sintomatologías como son los ronquidos, las apneas, los episodios de asfixia, los movimientos anormales, la dióferesis, los despertares frecuentes o arousal, la nicturia en adultos o la enuresis en niños, las pesadillas, el sueño agitado, el insomnio, el reflujo gastroesofágico y el bruxismo. Pero ¿qué pasa? Que también en la vigilia se presentan fenómenos como es la excesiva somnolencia, la sensación de sueño no reparador, el cansancio crónico, la cefalea matutina que suele durar entre 3 y 4 horas, pero luego se pierde, ya no sigue la cefalea. La irritabilidad, la apatía, la depresión, la dificultad de concentración, la pérdida de memoria, la depresión del niño. Todas estas cosas se pueden presentar con el síndrome de apnea hipopnea. Luego hay una serie de hallazgos clínicos en los que se pueden observar en la boca de la lengua, pues tiene una recubierta por el trastorno de reflujo gastroesofágico y respirador bucal.
una lengua engrandecida con una macroglosia. Puede haber unas improntas de los dientes, o sea, una lengua que esté fusionada en los bordes laterales de ella por culpa de ese bruxismo. Y se puede realizar una visión de esta obstrucción orofaringea buscando la rectificación de Mallampati. Posterior vamos a ver eso, porque a lo mejor muchos no están relacionados con este tipo de clasificación. En los dientes, pues también vamos a ver, y en su estructura periodontal también vamos a ver cambios. Vamos a ver inflamación gingival, vamos a ver sangrado e inflamación en el sondaje, vamos a ver una boca seca con serostomía, vamos a ver recesiones gingivales, vamos a ver desgastes dentales, vamos a ver afracciones. En la vía aérea, pues ya entrando un poco más allí, vamos a ver un paladar blando, que le conocemos muy bien y le hemos visto muchas veces, ¿verdad? Como dentista. Es un paladar muy largo, muy grande, una ula grande, hinchada, alargada, zonas enrojecidas en la pared posterior de la faringe. Todas estas cosas pueden estar relacionadas o aumentar los riesgos de un paciente con SAS. A nivel extraoral, pues nos vamos a dar cuenta que hay pacientes que tienen labios cortos, labios que no sellan totalmente la boca. Entonces pensamos que el paciente es un respirador bucal. La retrognasia mandibular, las fascias largas, o sea, los tólicos cefálicos, son pacientes que pueden presentar mayor problema. Y los músculos massetéricos, agrandados o hipertrofiados por culpa de ese luxo. A nivel de la nariz, pues también vemos que las ventanas nasales pues pueden ser pequeñas. También existe un colapso de ellas cuando se genera una inspiración forzada. La posición de la cabeza, pues también. Esa posición de la cabeza puede ser un poco adelantada. Pierde la curvatura lordóstica que tiene el cuello. Y aparte de eso, la rotación posterior de la cabeza. También la Sociedad Americana de Ortodoncia realizó un estudio llamándole el white paper, el libro blanco, ¿no? de su relación con respecto al ortodoncista con respecto a las enfermedades de los trastornos respiratorios del sueño. Entonces, aquí este tipo de artículo nos vale para todos, o sea, no solamente para el ortodoncista. El ortodoncista tiene un gran papel, porque ve niños, muchos niños, y puede ser el gran, vamos a decir así, especialista que puede ayudar a evitar que en un futuro sean pacientes con trastorno respiratorio del sueño. Pero, no, este estudio que lo realizó también el doctor Claro Flores Mir, que es conocido nuestro, amigo nuestro, de la sociedad que está allí en Canadá, él haciendo estudio de investigación, pues, ¿qué nos comenta este estudio, este white paper? Nos comenta que la apnea obstructiva del sueño puede tener muchas consecuencias graves y no resaltas. Este puede afectar no solamente a adultos, sino también a niños en cualquier momento de la vida. Los ortodoncistas deben considerar la incorporación de la detección de estas patologías en sus pacientes cuando se sospeche, pues debe ser derivado a un médico especialista. Y el diagnóstico definitivo siempre, recuérdenlo, siempre lo tiene que hacer un médico especializado en la medicina del sueño. Nosotros como odontólogos somos dentistas, pero nunca vamos a diagnosticar. Podemos presumir que el paciente tiene, pero no vamos a diagnosticar. Luego este otro estudio del 2014 en Chile dieron cuenta que existía un compromiso multisistémico con respecto a la apnea obstructiva del sueño. Si nos damos cuenta, ¿qué nos quiere decir? Pues que existe un colapso, como lo hemos comentado, existe una prevalencia del 3,7% de la población. El único medio demostrativo para realizar el estudio o que nos
Entonces, el diagnóstico del paciente que presenta este problema es con la polisonografía, que es el gold standard en diagnóstico, pero también, como no todo el mundo puede tener este acceso, pues existen los polígrafos y hacemos poligrafías respiratorias, donde podemos determinar el índice de apnea con apnea con su grado de severidad. Entonces, si estamos por debajo de 5, son pacientes normales. Si estamos por arriba de 5 y por debajo de 10, pues somos leves. Si estamos por arriba de 15 y por debajo de 30, somos moderados. Y si estamos por arriba de 30, somos severos. Pero siempre vamos a utilizar terapias de tipo conservador, como pérdida de peso, higiene del sueño, terapias posturales, porque hay pacientes que arrojan más de una posición que en otra, sobre todo de cúbitus supino. Los factores de congestión nasal, o sea, habría que mirar si los pacientes tienen problemas en los cornetes, si tienen algún tipo de patología relacionada que obstruya la vía aérea. Y en aquellos pacientes de moderado severo se recomienda siempre el uso de CPAP, que no es más que la presión de aire positiva continuamente. Luego, esa obstrucción que genera una fragmentación del sueño, y esa fragmentación del sueño genera alteración en los ciclos de hipoxia y reoxigenación. ¿Qué pasa con esa alteración de esa hipoxia? Con el tiempo se generan una serie de radicales libres de oxígeno. Esos radicales van a mediar la citoquina proinflamatoria, o sea, van a generar una inflamación sistémica, una inflamación de tipo silenciosa que si lo aumentamos con los años, pues vamos a tener una serie de patologías que van a generar problemas en todo nuestro cuerpo. Aquí podemos ver en este gráfico del mismo estudio que los mecanismos de obstrucción de vía aérea, la mayor presión intrastorácica y esa alteración anatómica va a generar una alteración en la hipoxia crónica y una fragmentación del sueño, generando una serie de consecuencias, una mayor actividad simpática, aumenta el estrés oxidativo, genera una disfunción endotelial, genera una hipercoagulabilidad. También hay una inflamación sistémica y una resgularización metabólica. Todo esto va a repercutir a nivel clínico. ¿Cómo? Aumentando la presión arterial, generando un hígado graso no alcohólico, accidentes cerebrovasculares, reflujo gastroesofágico, diabetes tipo 2, enfermedades renales crónicas, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico. Va a haber problemas en la menopausia, infartos agudos al miocardio, arritmia, asma y neoplasia. Ahora bien, lo que está claro es que la obstrucción de las vías aéreas casi siempre se sitúa en la orofaringe o en la hipofaringe y sus causas suelen ser multifactoriales. Son factores agravantes, pero no causales, la obesidad, el consumo de alcohol y el tabaco. Aquí vemos en donde tenemos este círculo rojo, donde se genera generalmente la obstrucción de las vías aéreas. Con los años vamos perdiendo tonicidad de ese tejido muscular y aunque no tengamos predisposición al SAOS, al final pudiéramos tener. ¿Qué fenómenos se dan en los pacientes con SAOS? La hipoxia intermitente, la fragmentación del sueño y la presión intratorácica aumentada, dando una serie de respuestas fisiopatológicas y generando un abanico de consecuencias. Estas consecuencias pueden ser el estrés oxidativo, consecuencias cardiovasculares, metabólicas y neurológicas. Hablemos sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a generar una disfunción endotelial, una activación de la vía inflamatoria y daño cardiovascular y una resistencia a la insulina.
Esa activación de la vía inflamatoria no va a generar pues nada más que un daño de la membrana celular. También muerte celular y posteriormente cambios de esa célula. Consecuencias cardiovasculares, pues se atribuye generalmente la disfunción vascular endotelial como marcador temprano en que preceda las consecuencias cardiovasculares en el estado. Un paciente normal, un paciente sano, el endotelio mantiene un equilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, proagregantes o antiagregantes. Pero en el SAOS hay mayor acción de mecanismos vasoconstrictores, daño a la pared arterial, menor capacidad de la reparación endotelial, menos células progenitoras endoteliales, mayor apoptosis endotelial y disminución de los niveles de oxígeno. En resumen, podemos decir que las consecuencias cardiovasculares relacionadas al SAOS son aumento de hipertensión, aumento de las cardiopatías isquémicas, problemas de arritmias cardíacas, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, arteriosclerosis y podemos llegar hasta las consecuencias metabólicas. Si hay un problema en el sueño, cambios del sueño, generamos resistencia a la insulina, aumenta el apetito, aumenta la obesidad y la obesidad central, acumulando grasas en el nivel cervical y a nivel abdominal. Pero ¿qué pasa? Que estas cargas mecánicas sobre el sistema respiratorio, a mayor carga, mayor colapsibilidad de las vías aéreas y aumento de ese tejido. Al aumentar ese tejido adiposo, que es sumamente reactivo en la hipoxia, pues genera sustancias proinflamatorias, adiposinas, que alteran la leptina, que no es más que aquella que controla el apetito y el peso y regular la actividad del control respiratorio. Entonces, nos llegamos a hacer unos gorditos. Sobre todo, somos los que más padecemos esta patología. Las consecuencias metabólicas con una disminución del oxígeno. Hay una alteración de metabolismo glucídico. Esa alteración va a generar la activación del sistema simpático, estimulando al glucagón y una lipólisis, generando ácidos grasos libres. Esa estimulación del hipotálamo hipofisiario, aumentando el cortisol, estimulando la lipólisis, activa la cascada inflamatoria, liberando citoquinas, genera una acción directa sobre el páncreas, dando como resultado una resistencia a la insulina sistémica y generando una diabetes. Espero que lo entendáis así, porque es la forma más fácil que se puede entender, porque si no estaríamos hablando aquí 5 días de esto. En resumen, las consecuencias metabólicas están relacionadas con la obesidad central, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipemia, la esteatohepatitis. Consecuencias neurológicas, disminución del oxígeno y cambios en el sueño no van a generar daños en unos tipos neuronales más susceptibles, haciendo que la respuesta inflamatoria neuronal se altere con conducta nerviosa y produciendo apoptosis neuronal. Esto a su vez genera disfunciones cognitivas, emocionales y no motoras, que no del todo son reversibles tras el cese de estos procesos. Si disminuye el oxígeno, afecta preferentemente a las funciones cognitivas complejas mediadas por el lóbulo frontal, dándonos pérdida de memoria, problemas de aprendizaje y fluidez verbal. Si hay cambios en el sueño, afecta preferentemente a estados de ánimo, repercute en funciones cognitivas y motoras complejas, mediadas por el lóbulo frontal, generando alteraciones emocionales, funcionales ejecutivas y capacidad de manipular o manipular. En resumen, podemos decir que las consecuencias neurológicas pueden estar relacionadas con la pérdida de memoria, con déficit de atención. Los niños con TDA pues, pueden tener problemas respiratorios y no son niños que padezcan el déficit de atención, sean hiperactivos, tienen un problema de insuficiencia de oxigenación.
depresión, Alzheimer, Parkinson y epilepsia. Luego, todos estos trastornos del sueño generan unas manifestaciones dentro orofacial. Aquí en el 2001, ya el doctor Viñal en Barcelona y el doctor Bové en Tarragona hicieron un estudio donde reflejaba una serie de patologías relacionadas directamente, como el bruxismo, la serotonía, la hipersalivación, el reflujo gastroesofágico y el. Entonces, todas estas cosas, ¿qué quieren decir? Nosotros como dentistas podemos, somos los primeros que podemos detectar estas patologías en todos los pacientes que pasan por el sillón que atendemos nosotros. Ahora bien, tengo la gran oportunidad de presentarles una tesis doctoral publicada hace poco, en octubre, por un alumno del máster del sueño, de la medicina dental del sueño, y que es una tesis doctoral de la Universidad de Valencia, el cual, pues este doctor Josep Pico Orozco, conocido como Pico para los amigos, pues nos da una valoración clínica del estado de la salud bucodental en los pacientes adultos en el síndrome de apnea de Cornea. Entonces, ¿qué pasa? Que parece ser que los problemas periodontales, o sea, la periodontitis, pues está relacionada directamente, no solamente con la inflamación cardiovascular, o sea, perdón, no la inflamación que se genera, no solamente está presente en aquellos casos en que los pacientes tienen algún tipo de enfermedad de tipo sistémica que podría estar relacionada con los problemas cardiovasculares. También genera un problema a nivel de la boca, esta inflamación. De una revisión sistemática conducida por Algebay en el 2015, se dio cuenta y sacó conclusiones de que existe evidencia para probar la asociación entre la enfermedad periodontal y el SARS. Existe una evidencia sobre el tratamiento periodontal entre los pacientes en estos pacientes es insuficiente. Y la relación causa-efecto de la enfermedad periodontal y el SARS es cuestionable. O sea, no lo presenta muy claramente. Pero Sander comenta que el SARS, la periodontitis, tiene una plausibilidad biológica debido a que al menos 3 mecanismos distintos están relacionados, como la sequedad bucal respiratoria, por el problema de respiración bucal, el estrés oxidativo y la inflamación sistémica. En primer lugar, por la sequedad de boca, ¿qué pasa? Pues que no existe un aclaramiento bacteriano en ese tejido. Entonces existe mayor colonización. Entonces podemos pensar que realmente se agrava estas patologías frontales por culpa de la falta de oxigenación y por esa respiración bucal. ¿Bien? El segundo vínculo podría ser oxidativo. El oxidativo aumentan a los sujetos y podrían acelerar la pérdida de inserción en los tejidos periodontales, liberando enzimas proteolíticas, dando una respuesta inflamatoria al huésped ante el ataque bacteriano. Un tercer mecanismo, podríamos pensar de que podría ser un estado inflamatorio por culpa del SARS. En la periodontitis se produce mayor inflamación local a nivel de la cavidad oral y área superior, se genera una inflamación sistémica, ¿sí? Y produce biomarcadores como la proteína C reactiva, que está muy de moda ahora con el COVID-19. Paralelamente, factores de riesgo para enfermedad periodontal en adultos, tales como el tabaco, la obesidad, la diabetes y el alcohol, más la edad y más si somos de sexo masculino. Aquí hay un montón de estudios realizados donde se detecta todo este tipo de patologías. En cuanto a caries, pues parece que no hay ninguna relación, no se agrava las caries, pero en el niño parece ser que el resultado es contrario. Aquí está el estudio donde dice que la apnea obstructiva del sueño afecta negativamente a las glándulas dentales.
Los trastornos temporomandibulares, el dolor facial y trastornos del sueño pues, están totalmente ligados aparentemente, según la Academia Americana del Dolor Facial, pues define los trastornos temporomandibulares como un grupo de afecciones musculares que involucran las articulaciones temporomandibulares. Eso lo sabemos todos, ¿no? Bien, ahora parece ser que en la prevalencia de un 13% en el dolor muscular y el 16% con respecto a los discos articulares y el 9% en el dolor articular, tiene algún tipo de relación con el bruxismo. Ahora bien, con respecto a esto, pues Funali comenta que en 87 pacientes adultos con SAO leve a moderado encontraron un 52% de casos afectados con trastornos temporomandibulares. O sea, que parece ser que por culpa del bruxismo existen los trastornos. ¿Vale? Por otro lado, Balasubramanian y sus colaboradores sugieren que es prudente descartar la presencia de SAS en aquellos pacientes con bruxismo o trastorno temporomandibular que refieren ronquidos, sonolencia y hipertensión obstétrica. Ya allí no solamente metiendo algo tal, sino también metiendo algo de la hipertensión arterial. Otra patología que cursan también con el dolor facial y craneofacial se ha relacionado con el SAS, aquellas como son las migrañas, el 30-70% de los pacientes, estas migrañas se van a las 3-4 horas después de despertar. El síndrome eucardiente también está relacionado, la cefalea en racimo y un empeoramiento de la calidad del sueño. El bruxismo tiene una manifestación circadiana de dos formas, una de noche y otra de día. Son distintos totalmente, aparte de eso están clasificados de acuerdo a lo que sea, si es leve, moderado o grave. Leve se ocurre todas las noches, pero no existe ninguna evidencia dental, ni deterioro en la función psicosocial. Moderado ocurre todas las noches, con evidencia de deterioro moderado de la función psicosocial, y grave se ocurre todas las noches con evidencia de daños dentales, trastornos en la articulación temporomandibular, otras lesiones físicas o deterioro moderado grave de la función psicosocial. Según el método empleado para este diagnóstico, lo ves, clasifica la bruxismo del sueño en posible, probable o moderado. Si es posible, es suficientemente relato con respecto al paciente, el paciente lo relata. Bien. Si es probable, pues ya hace falta hacer una inspección. Y ahí vamos a darnos cuenta de que hay algún tipo de alteración mental. Pero si pensamos que es un bruxismo definitivo, pues entonces tendríamos que totalmente aclararlo con registro de una polisonografía, acompañándolo con grabaciones de audio y vídeo para escuchar los ruidos que hace el paciente. También el bruxismo del sueño puede ser de tipo primario, idiopático, y no hay causa. También puede ser secundario, y hay causas como por ejemplo los trastornos del sueño, las enfermedades psiquiátricas o neurológicas y los fármacos que generan este tipo de factores. Carra y colaboradores, en una exhaustiva revisión, hablan sobre los microdespertares, que son los arousal, que se presentan allí por culpa de activación del sistema simpático, nervioso simpático, los compuestos neuroquímicos, los factores genéticos, los factores psicosociales, junto a los factores exógenos y las comorbilidades. Por último, tenemos este gran gráfico de Carrá, donde comenta que lo que más nos puede presentar a un paciente estos son las aurosas, o sea, los microdespertares, y el aumento de activación sistémica nerviosa del simpático. Por otra parte, pues, viendo que todo este tratamiento de bruxismo está relacionado con una serie de propuestas, debemos manejar al paciente para que no existan consecuencias perjudiciales. También, estrategias de conducta o cambios de conducta evitando factores de riesgo como el tabaco, alcohol, cafeína o fármacos, educación al paciente, técnica de relajación, higiene del sueño y psicoterapia.
Ya desde el siglo pasado, final del siglo pasado, pues se han hecho investigaciones sobre el brucismo del sueño relacionadas con el SAR. En 1986 tuvieron una relación entre el síndrome y la actividad parafuncional mandibular, partiendo de la base de que la apnea conduce a microdespertares y de estos microdespertares se relacionan a diversas parafunciones. O sea, que estamos hablando de algo que es nuevo, que desde el año 86 están viendo todos estos fenómenos. En cuanto al estudio epidemiológico, pues podemos pensar que es una patología de alto riesgo. Y aquí en España se hizo hace poco un estudio en donde parece ser de que este tipo de patología genera una serie de problemas y complicaciones en las implantoprótesis. Eso lo determinó el estudio que hizo el doctor Anintúa, en donde habla de que tornillos, los tornillos de sujeción de la prótesis generan aflojamiento. Esos tornillos se pueden fracturar las prótesis. ¿Eh? Entonces, no sé ustedes, pero yo he tenido muchos casos en los cuales ha pasado estas cosas y siempre me pregunto por qué pasan. Y ya me estoy dando cuenta de que todo paciente, quizás, que vaya a hacer un tratamiento de implante, debería hacer una poligrafía respiratoria por lo menos, para saber si este paciente tiene algún problema de este tipo. Aparte de eso, pues también podemos decir, perdón, que el bruxismo, la fitopatología del bruxismo está relacionada con factores endógenos y exógenos, que generalmente se presenta en las etapas 1 y 2 del sueño no REM, ¿eh? Y que está presente hasta un 85% de los casos. Estos factores endógenos están relacionados con el SAOS en estos pacientes con microdespertares, con eventos de saturación de oxígeno. Estos pacientes diagnosticados con apneas y bruxismo de noche o nocturno, pues tiene una serie de eventos secundarios como el reflujo gastroesofágico, que no es más que ese líquido gástrico pasa al duodeno y se filtra, que viene del estómago y va hacia el esófago. ¿Sí? Y ese estudio que hizo Miyawaki comenta de que el bruxismo nocturno puede ser una actividad secundaria por culpa de ese reflujo, porque necesitamos hacer una deglución de esa saliva que se nos llega a la boca. Y Mengato nos comenta de que esto pudiera estar relacionado frecuentemente con esas personas que tienen el reflujo gastroesofágico. O sea, que está claramente de que el bruxismo está relacionado con muchos problemas de trastornos de sueño. Tanto el alcohol como el tabaco y drogas genera problemas, estimulando el sistema nervioso central. Los factores psicológicos como la ansiedad, la depresión y la histeria, pues también los relacionan. ¿Eh? Los medicamentos y las enfermedades también están relacionadas. Medicamentos de recaptación de la serotonina, inhibidores de recaptación de la norepinefrina, antipsicóticos, anfetaminas, todas estas cosas alteran. Y existen diversas enfermedades que también pueden manifestar el bruxismo, como son la enfermedad de Parkinson, los síntomas de Meigel, el Tourette y la epilepsia. El reflujo, pues ya hemos hablado prácticamente de reflujo. El reflujo está relacionado totalmente con todos estos problemas. Se piensa y se cree que es por la presión intratorácica negativa, por los esfuerzos respiratorios que hacemos, el tratar de querer respirar, pues nos genera esa subida de esos líquidos. Y bueno, pues estas entidades básicamente es un hecho de compartir factores de riesgo importantes como la obesidad, la edad y el género masculino. Por otra parte, pues estos problemas de reflujo van a presentar una serie de patologías como la erosión dental, la hipersensibilidad, la lesión oral, los fracasos de restauraciones dentales, así como afectaciones de la garganta, como dolor, resequedad, tos, laringitis crónica, dificultades en habla,
granulomas en las cuerdas vocales, y ese pH esofágico puede generar también los problemas de cáncer a nivel esofágico. Curiosamente, también se ha observado una alta prevalencia del 37% de los trastornos temporomandibulares con pacientes con EPOC. La sequedad de la boca, pues ya lo hemos comentado, los pacientes tienen serostomía, empeora la calidad del sueño en estos pacientes, sobre todo el síndrome de Sjögren. La sensación de boca seca genera despertares a estos pacientes porque deben tomar agua para poderse sentir bien. Los pacientes de Lentulus tienen un problema porque tienen la dimensión vertical disminuida. Si tienen la dimensión vertical disminuida, pues por supuesto ese espacio aéreo está disminuido. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Una prótesis fija con implantes o le hacemos algo que se pueda dejar el paciente en boca mientras que duerma? O bueno, eso sería una idea, ¿no? En cuanto a las opciones de tratamiento de pacientes dentados, generalmente se utiliza una CEPAP, porque si no tiene la posibilidad de colocarse implantes, colocarse una prótesis sobre una sobredentadura, sobre implantes, pues no le podemos colocar algún tipo de dispositivos, aunque estos dispositivos generalmente son para dentados, no para desdentados. Ahora bien, vamos a ir a la parte de abordaje. La parte de abordaje con los pacientes que en teoría pensamos que tenemos sospecha de que van a ser posibles pacientes con trastorno del sueño. Pues le hacemos cuestionario de salud, como lo hacemos siempre en nuestra consulta, le hacemos una entrevista personal, una historia clínica, le hacemos un test del sueño, que ahí introducimos unas cosas nuevas para eso. Vamos a variar un poco ese estudio, le vamos a hacer al paciente la exploración clínica, el estudio fotográfico radiológico, y le vamos a hacer una polisonografía o una poligrafía respiratoria. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros como dentistas podemos determinar un protocolo para poder pensar de que aquellos pacientes que sospechemos que sean posibles pacientes de SAUS, vamos a proceder a realizar una serie correspondiente, una serie de pruebas correspondientes para su diagnóstico. ¿Cómo qué? Realizamos preguntas específicas, como un test de Stockbank, donde vamos a hacer una serie de preguntas a los pacientes, en el cual que si usted ronca muy duro, usted se siente frecuentemente cansado, fatigado, somnolencia. Hay quienes lo hayan observado que detecte una falta de respiración o algún problema de ese tipo. Si usted tiene o está en tratamiento de hipertensión arterial, el índice de masa corporal si está superior a 35 kilogramos por metro cuadrado, mayor de 50 años, circunferencia de cuello por arriba de 40 centímetros, y de paso si eres hombre. Entonces, si tenemos las tres primeras respuestas como sí, seguramente este paciente tenga problemas. Luego existe otro test que es el test de EPOC, el cual habla de la somnolencia del paciente. Si está sentado leyendo, si está viendo la televisión, si está sentado inactivo en un lugar público, si vas como pasajero en un coche, si estás descansado, echado viendo la tele y tal, pues también te quedas dormido. Si estás sentado charlando con alguien, te quedas dormido. Sentado tranquilamente tras una comida sin alcohol o en un coche. Todo aquel significado positivo viene dado por arriba de 10 a 12 puntos en este test. El test de IPOR nos da resultado superior de 10, pues sabemos que puede ser un paciente con SAUS. El dentista va a valorar esa prueba diagnóstica haciendo un screening bajo un consentimiento informado. Siempre vamos a trabajar sobre consentimientos informados para poder valorar a estos pacientes. Entonces, si estos pacientes, además de esa respuesta de 10 puntos por arriba de 10, tienen excesiva somnolencia diurna, hipertensión arterial, enfermedades de corazón, enfermedades cerebrovasculares, o profesiones de riesgo como conductores, trabajos con maquinarias peligrosas o altura, debemos decirle a estos pacientes que tienen que tratarse por problemas de SAUS. Valorar si el paciente presenta algún factor de riesgo que le predisponga a padecer estos trastornos, como los mayores de 50 años. En hombres, el 24% de los hombres padecen estas patologías, el 9% de mujeres también, y con la menopausia aumenta el riesgo.
La obesidad, pues por culpa del aumento del tejido adiposo en la vía aérea, y el estrechamiento está presente en el 98% de los obesos mórbidos. Las sustancias relajantes, como los relajantes musculares, el alcohol, la depresores respiratorios, etcétera, las alteraciones craneofaciales, retrognasia, paladares estrechos, tabaquismo, aumenta 3 veces en los fumadores. La posición al dormir agrava la posición de cúbito supino, la colapsibilidad del tejido muscular y los factores genéticos en varones o con antecesores roncados. Hacemos una revisión, una exploración física breve, pues vamos a ver si el paciente es obeso, si el índice de masa corporal de peso y talla está por arriba de 30, el cuello corto, si es grueso, si tiene una circunferencia cervical en el cuello de 43 centímetros en los hombres, o en las mujeres mayor de 40, mandíbula retraída, volumen lingual excesivo, hipertrofia amigdalar, tamaño de paladar excesivo, oclusión con un resalte aumentado, una mordida cruzada posterior que predisponga al SARS. Realizamos una exploración bucal dental, como lo hacemos siempre. Vamos a ver cómo están esos dientes, cómo están los dientes de soporte, cómo está la ausencia de dientes. Necesitamos mínimo como 5 dientes para poder colocar y que estén sanos para poder colocar un DAM. Miramos las clases de oclusión, las mordidas cruzadas, las facetas de gases, las caries, el estado periodontal y el paraduro siempre. En la exploración extraoral, pues vamos a ver el patrón facial, si es dólico, mesobraquisfárico, el patrón retrognático, el estado labial, el sellado labial y la longitud del mentón. La exploración clínica, vamos a explorar las vías aéreas superiores, donde vamos a determinar qué vemos, por medio de una serie de patrones, una serie de clasificaciones, como la clasificación de Malampati, que fue creada por un anestesiólogo para poder entubar a los pacientes. Entonces, grado 1, pues si vemos todo el pilares posteriores, si vemos la úvula y vemos amígdala y vemos todo, cuando ya empezamos a dejar de ver un poco las amígdalas y vemos solamente la úvula y los pilares posteriores, cuando vamos y solamente vemos la mitad de la úvula y algo del paladar blando, y cuando solamente vemos el paladar blando. ¿Bien? Esto deben buscarlo ustedes para que se vayan familiarizando cómo detectar estos pacientes. Luego existe una clasificación de Friedman, que es con la lengua adentro, donde vemos también las amígdalas y su relación. Pues es parecida. Donde vemos lengua, amígdalas, campanilla y el mismo de las fauces perfectamente, pues la 1, la 2, cuando empieza a verse la mitad de esa zona posterior, cuando solamente vemos la base de la campanilla, cuando solamente vemos paladar blando y cuando no vemos absolutamente nada. La exploración del ATM, como lo sabemos, lo hacemos con los músculos y los componentes de ATM. Tenemos que saber que este paciente no tenga una enfermedad o un trastorno temporomandibular activo para poder colocar un dispositivo de avance mandibular, porque si no, previamente tendremos que tratar a este paciente de los problemas de ATM y después posteriormente utilizaremos un DAM o, de acuerdo al caso, pues a lo mejor el DAM nos sirve para tratar los problemas de ATM que presenta el paciente. Estudio radiográfico, pues ortopantomografía, pues radiografías laterales de cráneos, TELEX, donde hacemos las psicometrías, las radiografías periféricales, los CBTCs, donde vamos a ver toda la estructura de la vía aérea perfectamente. El estudio fotográfico, como lo hacen todos los ortodoncistas, igual, foto de frente y de perfil, hacemos todas las fotos de frente, dentarias, en oclusión, vistas laterales, vemos los arcos, tanto superior como inferior, vemos la relación de mordida en la guía anterior, hacemos lo que hemos dicho, la Malampati y la Friedman, también en fotos, y este sería un estudio completo, fotográfico, con fotografías incluidas. Luego tenemos un estudio de la poligrafía respiratoria, donde utilizamos este aparatito que se lleva el paciente a casa,
donde vamos, no, este dispositivo o ese aparato, pues nos va a medir a nosotros, no va a ser una especie de poligrafía, o sea, una polisonografía, pero en la parte de la parte neurológica, realmente vamos a ver el movimiento de presión torácica, vamos a ver la oximetría, vamos a ver la pulsometría, pero con eso podemos determinar si el paciente con el informe que nos da, pues nos dice si es de alto o poco riesgo. Vemos enfocados aquí, pues el índice de anecoapnea, el IR, también lo vemos el grado de, de oxigenación, vemos todo, vemos aquí el grado de saturación en el paciente y con esto podemos determinar qué tipo de patología tiene el paciente. Y así se lo coloca el paciente en su casa. El tratamiento de SAOS primeramente viene con las condiciones asociadas al SAOS, ese tratamiento. Luego podemos colaborar con la pérdida de peso. Si no se puede con lo anterior, pues entonces se utilizaría una CPAP. Y si no acepta una CPAP el paciente, no se adapta, pues vamos a utilizar un dispositivo de avance modular, siempre y cuando los especialistas del sueño, los médicos de la unidad del sueño, pues nos comenten que pudiéramos tratar al paciente con dispositivos. Medidas generales y otros aditamentos como la terapia nasal, y hay tratamientos quirúrgicos maxilofaciales que pueden resolver estos problemas. Aquí vemos pues la especie de dispositivo, que el dispositivo nos va a hacer un avance mandibular, dándonos aquí una apertura de las vías aéreas. Hay un montón de dispositivos en el mercado, todos tienen que ser hechos a medida y especiales a la boca de cada paciente. Perdón. Parece que no tiene menos. Vale. Este es un dispositivo que utilizo yo, uno de los que utilizo yo para él, es el Narval. Y bueno, pues ahí vemos que cómo lo lleva el paciente en la boca, pues. Por último, de conclusiones, puedo utilizar un póster que defendí el año pasado en Zaragoza, en el cual pues hice una revisión bibliográfica en los estudios que fueron seleccionados, pues vemos el papel del odontólogo en la medicina dental del sueño y con respecto al manejo del trastorno del sueño. Y nos damos cuenta que el dentista puede tener un rol relevante en la identificación de pacientes y su derivación al especialista médico. El odontólogo, como he dicho antes, no debe por sí solo diagnosticarlo, ¿vale? Nunca lo vamos a diagnosticar. Tenemos que esperar a que el médico del sueño nos diga que realmente es la patología que tiene y así determinar el plan de tratamiento a seguir. Por otra parte, el odontólogo general pues, reconoce, informa y deriva. El prostodoncista en desdentado, la diferencia antero-posterior de la vía aérea es reducida, se reduce de 1,5 a 0,6 centímetros, ¿vale? O sea, que el paciente debe estar rehabilitado para que no tenga problemas. Y los prostodoncistas deberían tomar en cuenta las dimensiones verticales en las vías aéreas para eso. También están los ortodoncistas y los ortopediatras que dedican a la parte de crecimiento y desarrollo maxilares, la posición del hioides, los tejidos blandos, ¿eh? Y todos estos, como nos damos cuenta, podemos trabajar cualquier dentista en la medicina dental del sueño. Y como conclusión podemos decir que la medicina dental del sueño representa una sinergia entre la medicina y la odontología, al ser la vía aérea una vía anexa a la cavidad oral, o sea, la orofaringe. El odontólogo está en la capacidad para ayudar a crear un área más permeable con un dispositivo de avance mandibular u otros dispositivos que estimulan el crecimiento del maxilar. Se recomienda crear estudios de formación que habiliten y certifiquen al odontólogo. Y
con la suerte de que cuando terminamos el congreso se presenta FESMES, la Federación Española de la Sociedad de Medicina del Sueño, donde nos dice que nos puede certificar y para poder entrar en listas para que podamos tratar a estos pacientes y los médicos nos pueden referir a estos pacientes. Antes de concluir y decirle hasta la próxima, pues quiero comentarle que tenemos una sociedad de medicina dental del sueño que está avalada por la europea y por la americana, y aparte de eso por todas las demás de Europa: Italia, Canadá, Corea, Noruega, Gran Bretaña, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Portugal, la iberoamericana también, la de Japón. Y les quiero invitar a que se vayan a La Coruña, si podemos, espero que sí, en noviembre de este año, para el próximo congreso de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño, que va a ser internacional porque vamos a tener en conjunto la reunión con la europea, o sea que van a venir los mejores de Europa y vamos a estar los mejores de España para ayudarles a aprender sobre la medicina dental del sueño. También se pueden inscribir y ser socios, tanto extranjeros o no, allí en la Sociedad de Medicina Dental del Sueño, y tienen la página web sendes.es. Y los dejo aquí con esto, de que en la vida humana solo unos pocos sueños se cumplen y la gran mayoría se rompen. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Ahora podemos abrir la ronda de preguntas si hay preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente tu explicación del día de hoy. Y bueno, los invito a que si tienen alguna pregunta, los que están desde el móvil, en la parte superior derecha, pueden ahí escribir. De momento están dando gracias. Lo único que veo es que tu pantalla, Alejandro, está detenida. Sí, estoy Y bueno, una congelado. vez más, sí, una vez más vemos ya que el odontólogo tiene que evidentemente evaluar a sus pacientes de pies a cabeza y no solo cuando están en la consulta, sino pues hasta durmiendo, porque ya vemos, como dijo Alejandro, que... Vale, lo siento, que se me fue el audio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta la próxima. Y bueno, Alejandro, nos vemos pronto. Nos vemos en Coruña en la conferencia que van a dar, en el evento que van a tener. Y bueno, muchísimo éxito. Gracias. Vale. ¿Tienes una pregunta, Alejandro? Dame un momentico nada más. Dice, ¿qué opinión le merece el uso de los DAM cuando ya hay un antecedente de bruxismo? Bueno, si el bruxismo tenemos claro de que tiene patologías activas a nivel de la articulación temporomandibular, pues podemos colocar un dispositivo de base mandibular, el cual nos va a servir como férula para evitar más desgastes en el paciente, y aparte de eso, pues soluciona el problema, porque en muchos casos, cuando colocamos unas férulas, podemos llevar esta mandíbula a hacer una retracción de esa mandíbula y generar más problemas de apneas y hipoapneas en este paciente. Entonces debemos saber de que estos pacientes con problemas de apneas deberíamos a estos pacientes de bruxismo deberíamos hacerle una poligrafía respiratoria para evitar hacer un tratamiento indebido. Muy bien. ¿Cuándo se manda la poligrafía? La poligrafía respiratoria es cuando tenemos la presunción de que estos pacientes pues tienen problemas de apnea, presenten algún tipo de bruxismo, presenten patologías que están relacionadas con el herpes, con el problema de reflujo gastroesofágico, tenga problemas de paladares profundos, roncadores y todas estas cosas, pues para poder salir de las dudas
de que si realmente este paciente tiene o no tiene trastorno respiratorio del sueño. Para eso mandamos a hacer una poligrafía. Además de eso, pues el paciente nos va a comentar pues, que tiene somnolencia, pues que tiene cansancio, que está decaído, pues, todas estas cosas pues, nos presume a nosotros de que puede ser algún tipo de patología de este tipo y le hacemos una patología, le hacemos una poligrafía respiratoria. Vale, y ya, bueno, y cuando el paciente es rehabilitado con prótesis removible, ¿pudiese mejorar del SAOS? Bueno, un paciente con prótesis removible, pues habría que determinar también una poligrafía respiratoria, una polisonografía, si el paciente realmente tiene algún tipo de patología de trastorno respiratorio del sueño, porque hay que recordar que los dientes de prótesis removible pues se van desgastando, ¿no? Con el bruxismo. Entonces, si este paciente tiene por lo menos 5 dientes donde podamos colocar un dispositivo, pues sería mejor que de noche durmiera con un dispositivo más magistral. Claro. Aquí están preguntando si hay algún DAM que sea mejor, o bueno, más recomendable que si lo recomiendas tú más. Los DAM, hay muchos tipos de DAM y de acuerdo al paciente, pues pudiéramos utilizar uno u otro. Hay unos más adecuados que otros. Entonces, de acuerdo a la oclusión y a la patología que tenga el paciente a nivel bucal, pues podemos pensar en un tipo de dispositivo o no. Lo que importa es que el dispositivo no nos deja abrir totalmente la boca. Y si Claro. nos abre la boca, entonces no nos funciona. Allí es donde tenemos que valorar nosotros qué tipo de dispositivo. Si el paciente tiene una dimensión vertical disminuida, entonces tenemos que pensar en a lo mejor pues, colocar un dispositivo que sea más delgado, que no sea tan grueso. Pues todo esto nos lo va a determinar a nosotros la valoración que le hagamos al paciente en el estudio. Muy bien, y tenemos una última pregunta aquí que dice, ¿solo se indica en caso de dentulismo y SAOS las rehabilitaciones con prótesis fijas, implantes y sobredentaduras? Bueno, es que vamos a ver, los pacientes con problemas de, de dentulismo. Un paciente con dentulismo, pues se puede determinar hacer un dispositivo, pero los dispositivos le vamos a aumentar todavía muchísimo más la dimensión vertical si tiene el paciente las prótesis colocadas en boca. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento es más aconsejable a este paciente si tiene problemas de apnea y hipoapnea? Pues colocarse un CPAP, un dispositivo de este tipo. De DAN no nos serviría en estos casos. Vale, y quieren saber qué tipo de dentistas pueden pertenecer al CENDES, si puede ser cualquier dentista general. Cualquier dentista, siempre y cuando esté homologado y colegiado en España, puede ser miembro de CENDES, le vamos a recibir con mucho gusto. También aquel que venga de fuera también puede inscribirse, siempre y cuando sea dentista. Y bueno, hay en la página web de CENDES aclara toda la situación de cada uno. Unos tendrán una categoría y otros tendrán otras categorías. Ahí está toda la información en la página web. Vale, muchísimas gracias Alejandro. Entonces, felicidades una vez más. Y bueno, esperamos tenerte Gracias. de vuelta. Vale, me he demorado un poquito más en Con- la cuenta, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Que te esperamos tenerte de vuelta aquí con mucha más información, que ya sabemos que este tema hace mucho ruido en la odontología. Sí. Y bueno, nos dejaste, como dicen, con el gusanito de la duda de muchas Bueno, cosas ahora para investigar. ya saben todos los dentistas que podemos trabajar en estas cosas y ver más allá de los dientes. Muy bien, pues buenas Así es, noches y nada, a cuidarse, a quedarse en casa. así es. Bueno, entonces damos por finalizada la reunión. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao.